Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal un día más. Hoy os vengo a enseñar pues para regalar, no sé si lo podréis subir antes de que finalicen las fiestas, pero era un posible regalo para Navidad. También puede ser pues para el resto del año, un cumpleaños o demás que queréis tener un detalle. Entonces yo he hecho este cuaderno, ¿vale? Que lo necesitaban mis peques para lo que es la academia de inglés, y entonces lo que le he hecho ha sido poner este sobre zip, ¿vale? Que va así con la cremallera, se abre para que metan las 4 cositas que necesitan de lápices, colores y demás. Este es el de mi hija mayor y este es el de la pequeña, ¿vale? Y esto es lo que os digo, ella ya lo tiene relleno. Aquí así mete, se lo he puesto en la primera hoja porque si lo pongo en la última no pueden escribir, porque claro, se tienen que apoyar en el cuaderno. Entonces así en la primera lo tienen y no las molesta. Entonces pues esta lo tiene para, mi hija lo tiene para la academia de inglés. Y no sé, me parece que son pues detalles para regalar que no cuestan mucho dinero y están súper bien. Así que nada, si os gusta el vídeo, quedaros que empezamos. Y 1.000.000 de besos. ¡Mua! ¡Hasta luego! Vale, vamos a hacer una libreta como esta, por si, no sé si subiré el vídeo antes o después, ¿vale? Pero por si queréis regalarla en Navidad, algún regalito de Navidad. Es muy sencillita de hacer y no se tarda nada. Yo le he puesto polipropileno para que aguante un poquito más, ya que va a ser para la academia de inglés de las peques. Y nada, se la he forrado así. Con esto le he puesto folios y luego le he puesto un sobrecito de estos de zip porque para que meta el lápiz, los colores y no tenga que andar llevando estuche, y lo tiene así todo en uno. Entonces pues vamos a hacerla. Vamos a necesitar 2 cartones de 21,5 por 15,5. Va a ser un tamaño A5, pero como los cartones los tenemos que cortar un poquito más grandes, ¿vale? Entonces les vamos a poner cinta de doble cara a los dos. Vale, yo voy a usar la colección esta que os enseñé de mi tienda que la compré en mi tienda de arte, que es de Recollection, y es esta, ¿vale? Por si queréis cogerla. Bueno, mi hija ha elegido estos 2 papeles, ¿vale? Entonces pues nada, vamos a encuadernarlo, vamos a encuadernarlo así como siempre, dejando alrededor 1,5 centímetros en todo el rectángulo. Vale, vamos a cortar entre la esquinita y el cartón, vamos a dejar lo que son 3 milímetros o así, 2 milímetros, 3 milímetros, y giramos, hacemos un corte así.
Vale, aquí tendríamos la portada y la contraportada, y he elegido esta tarjetita para poner. Entonces le voy a quitar lo que es lo blanco y ahora le voy a quitar medio centímetro a cada lado. Y ahora lo centramos más o menos y lo giramos un poquito más para acá para que no nos pille la espiral en todas las letras. Entonces, más o menos como estos son cubos, pues se puede más o menos poner donde queremos que vayan. Ahí. Y ahora, como de la pequeña me han sobrado estos, pues yo creo que esto lo podemos poner aquí, queda perfecto. Así que señalo aquí abajo y corto las dos piezas a la vez. Y tenemos portada y contraportada. Vale, yo he cortado unas cuantas hojas, vamos, folios, que son de 21 por 15, ¿vale? Entonces tenéis que cortar los folios a 21,15. Y yo he comprado estas fundas en AliExpress, que son unas fundas zip, de estas que se abren y se cierran, y lo mismo, se lo voy a poner para que, si quiere, como en inglés tampoco hace falta llevar un estuche grande, para que meta el lápiz y las 4 cositas que necesite. Vale, esto lo tenemos aquí. Ahora vamos a cortar acetato para protegerlo y lo vamos a cortar a un tamaño de 15,6 por 21,3. Vale, y pondríamos una aquí y la otra detrás, así, para que se proteja más. Y como me habéis dicho que no manejáis muy bien la cinch, pues a ver si poco a poco de hacer proyectos os vais quedando con cómo se utiliza, ¿vale? Es muy facilito. La voy a coger, que no os dé miedo porque no pasa nada. Vale, esto lo quitamos, a ver si os puedo alejar un poco para que veáis más. Vale, yo tengo todos seleccionados todos los botones. Si los metéis para adentro es que os va a cortar, os va a perforar todos los botones. Si los sacáis, pues elegís cuáles son los que queréis perforar y cuál no. Yo los quiero todos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago que doblo esta plantilla a la mitad, que cojo una hoja de las del cuaderno y la doblo a la mitad. ¿Qué hago? Que aquí, a ver si se ve, hay una flechita, ¿la veis? Pues tengo que hacer coincidir la flecha con la doblez de la hoja. Entonces yo la señalizo más o menos ahí, más o menos, ¿vale? Y miro por los lados que más o menos tenga el mismo espacio. Entonces ahora cojo la regla y la ajusto. Ahí, ¿vale? Bueno, hacemos una prueba si queréis. Y aquí más o menos, vale, a lo mejor no es perfecto, ¿vale? Pero más o menos os tiene que dar el mismo margen.
Aquí tenemos como 3,6 y en este lado 3,6, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer el acetato, lo vamos poniendo, lo vamos poniendo por orden, así lo giramos, a ver si me veis, lo giramos y le damos la vuelta, cogemos la portada tiene que ir tal cual, ¿vale? No hay que girarla, sino tal cual. No, la portada la vamos a dejar de momento, porque esto al ser un poquito más grandes tienen otra medida. Entonces vamos a hacer los folios. Mirad, yo creo que la mía se está estropeando porque fijaos lo que me hace ahí. Y nada, cojo nada, muy poquitos folios. Y a pesar de eso me hace ahí unas dobleces que yo creo que se me está estropeando. Pero bueno, a ver, ¿qué hacemos? Vale. Vale, deciros, el acetato no lo tenéis que troquelar tampoco ahora al principio. A ver. Porque si no nos coinciden los agujeros, porque el acetato es igual de grande, a ver, que nuestra portada. Bueno, más o menos, si es que son unas milésimas, entonces tampoco se nota. Pero bueno, si lo podéis hacer, el acetato lo hacéis después, con la portada y con la contraportada, ¿vale? Entonces, así de primeras troquelaríamos lo que son todas las hojas. Vale, ¿cómo hacemos y cómo medimos nuestras portadas? Pues os explico. Bueno, voy a hacer este también. A ver, este es igual de grande que estos. Vale, el sobrecito también le hago porque es una 5. Ahí. ¿Cómo hacemos para las portadas y la contraportada? Vale, y me falta un acetato que no sé dónde está. Vale, y aquí las portadas, la portada, contraportada y los acetatos. Pues como esto mide como 3 milímetros más, yo lo que hago es que, fijaos que no os lo he explicado. De todas maneras, a ver si puedo hacer una solamente con la cinch. Yo cojo de referencia, por ejemplo, en centímetros, el 18 este. A ver, este 18, y de la regla me he cogido de referencia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4,9. Entonces os tenéis que, vale, os decía que teníais que mirar la regla el 18 y cogeréis como referencia el 18 y los centímetros que hay, 18,9 me marca a mí, ¿vale? Para si se os mueve, pues que tengáis esa referencia. En el caso de la portada, la contraportada y los acetatos estos, pues como son, lo tenéis que medir más o menos, y como mide como 3 milímetros más, pues más o menos a ojo, no hace falta estar ahí midiendo. Yo lo que hago es que la regla la traigo hacia mí como 2 toques, 1 y 2, ahí, y ahí lo voy a troquelar. Entonces aquí cogeríamos el acetato, la portada que tiene que ir así, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Y la contraportada que tiene que ir al revés, la giramos y va al revés. Yo en este caso, como no tiene ningún dibujo, que lo prefiero poner esto que ya queda más feo, así más ancho, pues para este lado. Ahí. Vale. Y ahora lo montamos. De todas maneras, si puedo, no sé, os haré algún...
Lo que pasa que es difícil porque es muy grande, entonces es difícil de enseñaroslo aquí, pero vamos, no tiene ninguna ciencia. Vale, cogemos las páginas, cogemos la portada, el acetato, vale, la contraportada y el otro acetato. A ver, así. Vale, y os tienen que quedar todos los círculos al mismo parejos, vamos, que se os vea. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues nada, voy a coger unas anillas. Con esta no tengo. Pues nada, cogemos 12. No será aquí. Contamos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cortamos aquí. Espera. Ahí. Y lo que tenemos que hacer es el acetato junto, así tal cual, ¿vale? No lo mováis. Lo ponemos y la contraportada la ponemos delante, así. Y ahora metemos la espiral por los agujeros, de atrás para adelante. Entonces meteríamos así. A ver. Ahí. Fijaros de no mover las hojas, porque si por un casual tienen 1 milímetro más o menos de un lado a otro, no os va a entrar. Entonces tenéis que ir probando, ¿vale? Si las colocáis bien desde el principio, no tendréis problema. A ver, estos son tantas... Va, mira, cogemos las hojas, las metemos primero. Con la cinch lo podéis hacer, lo colocáis ahí y vais colocando, pero yo no lo uso. Vale, portada y acetato. Ahí, a ver, ahí. Y acetato y contraportada. Va, cogemos la cinch. Y esto yo creo que es porque la tenía sin... Yo creo que es de 3/4 de pulgada. Entonces vamos aquí y con esta ruleta giramos hasta el 3/4 de pulgada. Vale, lo ponéis así, que esté bien apoyado a la pared y vamos pequeños toquecitos. Luego está el dilema de que quedan torcidas siempre dobladas. Pues sí, porque es súper difícil el cuadrarlas. A mí que me diga quien lo haga perfecto las anillas. Porque yo desde luego he probado varias tácticas y siempre se quedan algo dobladas. Pero bueno. Así. Si queremos que, por ejemplo, se cierren un poquito más, pues le bajamos un poquito. Ahí. Y aquí tendríamos nuestro cuaderno. ¿Vale? ¿Veis lo que os digo? Que se quedan deformadas. Yo ya he probado de varias maneras y es imposible hacerlo recto. Si alguna de vosotras tiene algún truco, por favor que me lo diga. Así que nada, pues aquí tenéis los dos modelos de cuadernos que lo podéis hacer para regalar en Navidades o simplemente pues para lo que queráis, ¿vale? Pero que veáis que es súper sencillo. A este le he metido una espiral pequeñita que yo creo que va bien. No sé, esta es de... Está muy chiquitilla, no sé de cuánto es. Y a este le he metido un poquito más grande. Así que bueno, van bien las dos. Pues nada, que no me enrollo más. Que si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos, hasta luego.